17 horas y les voy a proponer un análisis muy interesante, muy importante. Siempre tenemos, cada vez que hablamos de inseguridad, tenemos las palabras de ya un amigo de la casa, de Daniel Garibaldi, quien es licenciado en Seguridad Ciudadana, quien nos ayuda a pensar a la inseguridad de una forma más compleja, más profesional, de qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Muchas veces lo tomamos como una cuestión política y social, que lo es, por supuesto, pero sí hay gente, especialistas, que analizan a la inseguridad de una forma más profesional, porque para eso crean políticas públicas que tienen que ver con estas cuestiones. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con las estructuras carcelarias. Hace pocos días estábamos informándote sobre una fuga de presos en un penal de Santa Fe, una fuga que fue prácticamente espectacular porque llegaron con ametralladoras, hubo una persona fallecida, dentro de la penitenciaría respondieron también con disparos, bueno. Fue algo increíble que le estuvimos pasando constantemente acá en la pantalla de Argentinísima, pasando también la foto de las personas que se habían fugado, cuáles eran las hipótesis, pero necesitamos el análisis de un especialista, por supuesto, por eso mismo lo tenemos a Dani del otro lado. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien, muchas gracias por permitirme este espacio y siempre es un gusto hablar con vos, estar con vos y compartir el espacio con tu público. Bueno, recordemos, Daniel es licenciado en Seguridad Ciudadana y también es presidente de ACEPBA, que es la Asociación de Profesionales de la Seguridad de Buenos Aires. ¿Lo dije bien? De la provincia de Buenos Aires. Sí, soy un humilde secretario de la asociación, Ah, ¿eh? bueno, Soy perfecto. el presidente Bueno, Fabián Montoni. Pero el caso, eh, muy bien, con humildad. formo parte, soy miembro fundador, eso sí, sí, sí. Bueno, Daniel, te consulto sobre la situación carcelaria, ¿no?, en nuestro país, y que muchas veces desde los medios de comunicación Sí. no se le da difusión porque prácticamente a gran parte de la sociedad no le interesa cómo vive la gente privada de su libertad, pero también es una realidad que es una cuestión que afecta a absolutamente toda la población, porque si no tenemos una cárcel que reinserte, los niveles de inseguridad también van a crecer constantemente. Exacto, Florencia. Yo creo que uno de los principales problemas por los cuales la población carcelaria está silenciada y- y no se la ve, está absolutamente intramuros, en todos los sentidos de la palabra, es porque no votan, no son actores políticos. Entonces, y pertenece a una clase social bueno, que ahora vamos a hacer un análisis que es bastante interesante. Si me permitís, Sí, por supuesto. haciendo, voy a mostrar unas diapositivas, pero ¿cuál es el punto? El punto es que los argentinos, la Argentina tiene yo no digo la necesidad, la urgencia de que las cárceles de la Argentina, federales y provinciales, verdaderamente resocialicen. ¿Por qué? En principio, para dar cumplimiento a la Constitución Nacional, a nuestro preámbulo de la Constitución Nacional. No es porque es que lo necesitamos, es una urgencia, pues si no, lo único que estaremos haciendo es eh, dilapidar fondos y generar un martirio para los internos que es claramente innecesario porque no reúne ningún beneficio para nadie. Si lo vemos de una función, desde una perspectiva economicista, no tiene ningún sentido lo que sale un interno en una cárcel. En este caso vamos a analizar Sí. estadísticas de las cárceles federales, que son las que mejor están, las que mejores condiciones tienen. Son Dani, también las más te caras con consulto, respecto a los internos. ¿qué estamos Me viendo en ibas imágenes ahora? Que hay un gráfico. En imágenes estamos viendo justamente cómo es el crecimiento de la población carcelaria desde el año 1984 al año 2019. Podemos ver que teníamos casi 2.100 presos en el año 1984 y que en el año 2019 tenemos casi 14.000 presos. Ahora, al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que si tomamos la estadística de referencia que es homicidios cada 100.000 habitantes,
La Argentina históricamente se manejó en una tasa que oscila los 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes. A veces 5,3, a veces 5,8, alguna vez llegó hasta 6, pero siempre se mantuvo ahí. ¿Qué es mucho? Es todo relativo. Es mucho, pero tenemos que tener en cuenta que Argentina se encuentra en el continente más violento del mundo. Este es el continente con más homicidios cada 100.000 habitantes del mundo. Es el más Sí, violento. ¿Por qué? Porque es el continente donde hay más desigualdad. Donde, es decir, recordemos que la pobreza no genera desigualdad, sino, no genera violencia, sino que la desigualdad es la que genera violencia. Ahora analicemos lo siguiente. Tenemos cada vez más internos, pero la tasa de homicidios se mantiene prácticamente constante, porque varía muy poco. Siempre decimos más o menos 5,5, 5,3, creo que estamos en este momento. Si nos metemos y empezamos a analizar la edad de los internos, de los presos federales, que hablamos de los delitos federales, principalmente estamos hablando de narcotráfico, en la gran sí, mayoría, vamos a ver que, primero, desterrar algunos mitos, como que los menores son lo más peligroso, ¿no? Acá vemos menores, me refiero a menores adultos, ¿no? De 18 a 20 años, solamente el 3%. De 21 a 24 años el 11%. Ahora, la tasa más grande de ocupación en las cárceles la tenemos entre las personas de 25 a 34 años con un 37% y de 35 a 44. Es decir que tenemos un 64% de la población carcelaria que tiene de 25 a 44 años. Y esto tiene sentido, porque es el momento en el cual la persona se encuentra en plena capacidad y necesidad de mantenerse económicamente activa. Y si no tengo oportunidades, eh, y si me encuentro excluido, lógicamente, y al mismo tiempo existe este contraste entre lo que debería ser, según lo que me inyecta la publicidad todos los días en la televisión y en todos los medios, y lo que me cruzo en la calle, las realidades tan distintas a las mías, eso genera violencia, esa sí. desigualdad genera Claro, están tensiones en la sociales. plenitud de la población económicamente activa. Exacto, exacto. Notemos otra cosa y cambiamos de gráfico. El 84% son solteros, son personas desarraigadas. El 84% de las personas que estaban presas en 2019, que es la estadística más nueva que pude acceder, contemporánea, el 84% son solteros, digamos, son personas desarraigadas, que no tienen vínculos siquiera afectivos. Sí. Son personas que, en líneas generales, tuvieron familias disociadas, tal vez conocieron al padre, tuvieron familias desestructuradas, eh, con una formación básica, que ahora la próxima proyección lo vamos a poder analizar cabalmente. Eh, y esto quiere decir muchísimo, quiere decir que hay una soledad absoluta. Vamos a ver qué pasa con el nivel educativo. Y esto es lo más complejo. Por eso decimos que en materia de seguridad, la materia seguridad es multiagencial. No la podemos abordar solamente con el sistema policial, con el sistema penal, con el sistema penitenciario. Ya cuando llegamos con el sistema penal o el policial, ya llegamos tarde. ¿Por qué? Porque falló esto. Y creo que no hay nada más revelador que esta estadística. Tenemos un 1% que no tiene ninguna formación educativa, nunca pisó la escuela primaria. Tenemos un 32% de presos en cárceles federales, que aclaro, cárceles federales, ¿eh? Estamos hablando Sí. principalmente de delitos de Delitos, narcotráfico. narcotráfico, Exacto. Sí, narcotráfico, bueno, piratería, trata de falsificación personas. de billetes, es decir, delitos complejos, pero principalmente es narcotráfico lo que tenemos en las cárceles federales. En las cárceles provinciales, Sí. este gráfico es aún peor. Hay mucha menos escolaridad, porque acá en este gráfico no entra robo, no entra el hurto, no entra un montón de delitos. Bueno, si vemos, por ejemplo, estadísticas provinciales, son verdaderamente a las claras nos están gritando cuál es el problema y por dónde tenemos que
comenzar a brindar esa solución. Acá tenemos un 32% tiene el primario incompleto. Una persona adulta con el primario incompleto, podemos afirmar que es un semianalfabeto. Una persona, después tenemos un 26% que tiene el primario completo. Decimos que es un semianalfabeto funcional, porque con el primario completo es una persona que claramente no tiene el hábito de la lectura, que Ágata sí puede leer y comprender un texto. Ahora notemos cómo baja con el secundario incompleto. Incompleto el secundario, el 23%. Y el secundario completo, solamente el 14% de la población carcelaria. Desafortunadamente, en esta estadística que bien hizo el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, precisamente la Subsecretaría de Política Criminal, no hay diferencia entre terciario y universitario, pero si vemos la cantidad de universitarios presos en cárceles federales, vamos a ver que es el 0, no llega al 1%. Es algún abogado que se equivocó, que tomó una mala decisión, es un contador que lo mismo, tomó malas decisiones, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Ahora, la masa, el bruto, estamos hablando de personas que tienen unas limitaciones en su formación importantísimas. Ya, Te consulto, Dani. sí, sí, sí. Podemos volver con vos y le vas pidiendo las pantallas a Gastón, así podemos verte a vos también mientras nos comentás. Te ¿Sí? consulto, ¿existen planes, que me imagino que sí, que sean verdaderamente que le den las oportunidades a las personas privadas de su libertad de poder terminar el primario, de poder terminar el secundario? Que sé que existen, pero digo, ¿existe un incentivo dentro del penal para que lo hagan? Sí, Flor, existen en algunos penales, no en todos. En materia de educación primaria, sí. Y en materia de educación secundaria es más accesible. Ahora bien, depende del penal, no en todos. En materia federal, sí, pero en las cárceles provinciales no necesariamente en todos. Ahora, por ejemplo, acá viene un problema que es muy grande, que es que tenemos que articular la institución servicio penitenciario con la institución educativa. Y además aparece un tercer actor, que es el juez de ejecución penal. Pues, por ejemplo, si analizamos la formación universitaria, que es la que te brinda de herramientas, de cabales herramientas para una reinserción una vez que uno pasó esa etapa dentro de un penal, que además eh, el preso se siente dignificado porque el Estado le está brindando una posibilidad, un futuro, Sí. le está generando un futuro, si no es tiempo ocioso, es tiempo muerto, es lo peor que puede ocurrir. Estar sin tener que hacer el aburrimiento, el agobio, la tensión, Con respecto a estudiar, eso, el acceso a la universidad, el acceso al secundario, te permite irte de ese lugar por unos instantes, por 4 horas, y con algo mucho mejor que irse, una proyección de futuro. Entonces, yo sí. sé que si estoy 10 años, 8 años, y bueno, es que puedo hacer mi secundario y puedo hacer una carrera universitaria. Y cuando salga de ahí, voy a tener muchas más posibilidades de reinsertarme laboralmente, sea el título que fuere. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando eh, con la formación y con estas tensiones que existen entre estas tres instituciones, la penitenciaria, la educativa y la judicial con los jueces de ejecución? En muchos casos se da, primero, que son pocas las cárceles donde, las unidades carcelarias, donde hay el acceso a carreras universitarias. Son pocas. Pero se da el caso, que es el peor de los supuestos, donde tenés un interno que está estudiando exitosamente y que por una orden del juez de ejecución lo trasladan. Y se queda Y lo sin la trasladaron. posibilidad. Y el juez de ejecución verdaderamente no repara que el hombre estaba estudiando, había estudiado 3 años, está motivado, está con ganas,
y es una doble penalización, eso es lo peor que se le puede hacer a un interno. Y Dani, también entiendo que esto sucede también cuando tienen una profesión, un trabajo. Hay penales donde, por ejemplo, tienen trabajo dentro de una carpintería, de una huerta, hay muchas actividades y a veces Sí, también los trasladan y se sí, quedan sin ese trabajo o esa profesión que habían adquirido dentro del penal. absolutamente, absolutamente. De todas formas, las profesiones, salvo excepciones, es decir, los oficios dentro de los penales, por lo pronto, para poder acceder a ese beneficio de poder trabajar, tenés que tener condena. Y Claro. tengamos presente que eh, el gran porcentaje de las personas que están ingresadas en una institución penitenciaria están están en juicio, están con prisión preventiva. Entonces no tienen acceso a trabajar, pero sí tienen acceso a estudiar. Entonces, es una forma eh, verdaderamente beneficiosa el brindar y favorecer el acceso. Y esto Sí. de la pandemia y esto de la virtualidad nos dio una enseñanza muy grande a todos. Yo soy docente universitario en la Universidad Nacional de Lanús, entre otras. Y una enseñanza que se puede enseñar y se puede aprender a través de una computadora, tranquilamente. Y hoy existen, por ejemplo, están prohibidos que existan computadoras si en las cárceles no hay internet, ¿no es cierto? Por cuestiones de seguridad. Ok, hoy existen las herramientas tecnológicas como para brindar computadoras seguras, que el servicio penitenciario brinde computadoras que sean seguras, para que solamente el interno pueda tener acceso al campus universitario, al material, que tenga acceso a la educación, a Sí. determinadas páginas solamente. Es decir, hoy con voluntad política se puede acercar formación de todos los niveles a todas las universidades del país, perdón, a todas las cárceles del país. Es muy Entonces, interesante, Dani. y con una inversión verdaderamente mínima. Es el valor de la computadora y ese espacio que, por favor, tiene que ser un espacio que sea distinto a la celda. Necesitamos que el interno tenga un espacio donde pueda salir de ese lugar estando adentro, me refiero, ¿no? Sí. Que sea un aula donde pueda tener su clase con sus auriculares, interactuar con el docente o ver la filmación o hacerlo de manera mixta, pero hoy, en el año 2021, no puede ocurrir esto de que si estoy en determinado penal tengo que estar pidiéndole por favor a mi abogado que le pida por favor al juez que me trasladen porque quiero estudiar. Y muchas veces eso no se puede por una cuestión de que las cárceles están hacinadas. Ya vimos cómo... Daniel, Eh, entonces, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría, como cierre, digamos, sé que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar la reinserción de las personas privadas de su libertad. ¿Por cuál podríamos empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos? la primera es asignar un lugar, establecer, poner computadoras, organizar esto mismo que estamos planteando, acceso a Internet exclusivamente para el campus, para todo lo que sea, y solo, exclusivamente para lo que sea estudio, para lo que sea capacitación. Sí, De la misma forma que hoy los juicios se están haciendo por Zoom, bueno, que por Zoom también se puedan dar esas clases y se puedan guardar en el aula virtual y puedan tener acceso. Hoy ya no existen motivos para impedirle a una persona que está privada de su libertad, privarle también otro derecho constitucional que es el de aprender, el de estudiar. Y además, cuando se lo privan a él, nos están privando a toda la sociedad, porque todo lo que anhelamos es que esa persona se reinserte, que esa persona pueda construir una vida, que pueda progresar, que sí. pueda ser feliz, porque la única manera la salida es colectiva. Es decir, entonces, verdaderamente necesitamos más médicos, necesitamos más abogados, necesitamos más escribanos, necesitamos más de todo. Eh, y ellos tienen la voluntad y la necesidad de poder hacerlo para poder construirse un futuro. Totalmente, La Daniel. inversión es mínima, como digo, y me parece que sería un hermoso comienzo para que verdaderamente la Constitución Nacional se Sí. cumpla cabalmente y no sea letra muerta.
Bueno, Dani, es un tema larguísimo, nos podríamos quedar 3 horas hablando de esto, ¿no? Por supuesto, vamos en Cierto. otra oportunidad también a convocarte para seguir analizando esto, que es muy interesante y que me parece muy responsable y apropiada tu análisis porque sos un profesional en el tema. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vos y un saludo muy fuerte, Florencia, y un fuerte abrazo a tu público. Muchas gracias. Bueno, te